está con nosotros en esta noche y será una tremenda bendición. Le pido a usted, hermano, hermana, que se mantenga al tanto, amén, de la alabanza, la oración, la adoración. Y estamos ya en el tiempo, ¿verdad? Son las 7:01, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Amén, creo que Dios nos va a bendecir en esta noche. Amén, su favor y su gracia están con nosotros. Vamos a cantarle a Dios en esta hora. Ayúdeme a aplaudir con sus manos. Amén, la familia Rey ya está. Amén, aplauda con sus manos. Vamos a cantarle a nuestro Dios esta alabanza que dice libre. Vamos a decirle a nuestro Dios, aplauda sus manos. Libre, yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para alabar y para gozar. Una vez más, libre, libre. Yo soy libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, yo soy libre. Para cantar, para alabar y para gozar. Yo he vencido al enemigo. Vamos a decirle al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Yo he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos en esta hora celebrando un servicio familiar, dándole gracias a nuestro Padre. Amén, estamos contentos un día más. Amén, amén, muchas personas no pudieron hoy abrir sus ojos. Muchos no pudieron estar en sus hogares hoy, estuvieron en un hospital. Muchos, amén, hoy no tuvieron la oportunidad y el privilegio que solo Dios puede dar de estar, amén, alabando su nombre. Yo te digo en esta hora, amén, es muy importante que tú y yo entremos a la presencia de Dios. Nos conectemos con el Padre en esta preciosa noche y le digamos en esta hora en adoración, al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, te pido que cierres tus ojos. Vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar su nombre. Levanta tus manos al cielo y adórale al Padre en esta noche. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra, en tu majestad. Te adoro a ti, Padre, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra, en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, te adoro. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero
Señor, te adoro a ti. Vamos a decirle al estar en la presencia. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra, de tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Dígale conmigo en esta noche. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Y al estar aquí, delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Oh, Rey de Gloria, gracias, mi Salvador, mi Dios. Creo en esta noche que tú me vas a ayudar, tú vas a estar con cada uno de nosotros. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Padre, gracias te doy, Señor, en esta preciosa noche. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre que esté en medio de todo lo que estamos haciendo en esta noche. Si Él no está, esto es en vano. Si Dios no está en medio de nosotros, nada va a suceder. Pero sé que Dios estará donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Y hay más de 2 o 3 reunidos, amén. Hay una asistencia impresionante. Dios se está moviendo, Dios está haciendo algo en la iglesia, amén. Yo sé que Dios está acomodando todo, porque Él traerá un avivamiento sobrenatural a nuestra iglesia. Hermanos, quiero pedirles que estemos orando por nuestra congregación, por cada una de las familias. Algunos que están en el interior, amén, y no han podido regresar a casa. Vamos a orar por los hermanos que no han podido regresar a casa. Vamos a orar por aquellos que tienen quebrantos de salud, amén, en nuestra iglesia. Vamos a orar por la iglesia hija en Amatitlán. Sigamos orando, amén, y seamos perseverantes en fe por la iglesia de Quetzaltenango, la iglesia en Shela, amén. Estamos más que seguros de que Dios nos dará favor para poder enviar esa obra. Amén, le pido que estemos orando en esta preciosa noche por cada familia, que toda la iglesia pueda estar reunida. Amén. Hoy escuchaba a algunos hermanos
estaban diciendo, pastor, estamos reuniéndonos en línea, amén, ahí estamos, no hemos podido llegar a la iglesia a orar, pero estamos orando desde casa, amén. Usted que está orando desde casa, le pido, siga intercediendo, pidiéndole a Dios por los demás, amén, las demás familias. Vamos a orar por nuestro pastor líder del compañerismo, pastor Wyman Mitchell, pero vamos a orar sobre todo por la vida del pastor Greg Mitchell, amén. Que Dios haga algo especial en la vida de él, que traiga fortaleza, que traiga, amén, una seguridad, amén, y que traiga, le dé favor y autoridad al pastor Greg Mitchell en este nuevo reto en su vida. Vamos a pedirle a nuestro Señor que le dé favor y paz a la familia Mitchell, amén. Vamos a orar por la iglesia en Prescott, Arizona, amén. Que Dios le esté dando consuelo a la iglesia, amén. No es fácil, hermano, todo lo que está sucediendo en la iglesia de Prescott, amén. Su pastor, amén, y para todos, amén, está impactando nuestras vidas, pero vamos a orar que Dios nos dé favor, nos dé su gracia. Vamos a levantar un clamor, amén, por las necesidades que hemos estado escuchando en los estudios bíblicos, amén. Que Dios siga levantando los liderazgos en la iglesia, que Dios siga preparando los estudios bíblicos, que Dios, amén, prepare la tierra, porque cosas grandes e impresionantes vienen para nuestra iglesia, y que Dios siga preparando esas parejas, amén, esas parejas que están destinadas para poder alcanzar ciudades, alcanzar grandes ciudades, amén. Estamos enfocados en eso, no perdemos la visión, y yo creo que Dios estará trayendo, amén, ese llamado y esa carga a parejas para que puedan ir y continuar el evangelio, amén. Un nombre, un legado, una gran herencia. Si pastor Wyman Mitchell, amén, el Señor se lo lleva hoy, amén, si él parte a la presencia del Señor hoy, amén, sabremos, amén, que ha dejado un legado impresionante, amén, un hombre que caminó como Cristo y como Pablo lo hizo, amén, y nosotros seguir, amén, un llamado, amén, algo que nos inspiró a seguir adelante. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por cada uno, amén, de nosotros. Le pido que estén orando por mi vida, por mi familia. Ore para que se abran las puertas en la iglesia y estemos preparados para ese gran momento cuando nos volvamos a reunir. Vamos a orar. Le pido que cierre sus ojos. Vamos a pedirle a Dios en esta preciosa noche. Vamos a levantar nuestra voz. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, en cada familia. Toca, Señor, llega a cada hogar, Señor, a cada uno en estos momentos que está padeciendo quebrantos de salud, en estos momentos que quizá no sabemos cuál sea la necesidad, pero tú sí la sabes, Señor. Tú sí conoces la necesidad en cada hermano y en cada familia. Aquellos niños que tienen quebranto de salud, aquellos ancianos, aquellos hermanos, Padre, protégelos, guárdalos, Padre. Aquellos que están vulnerables, Dios, a cualquier enfermedad, Señor, ayúdales, Dios, de una manera sobrenatural. La iglesia en Prescott, Arizona, en la vida del pastor Greg Mitchell, Padre, ayúdale, Padre celestial, a la iglesia madre allá en El Paso, Dios todopoderoso, la iglesia hija, pastor Edwin y su familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Oh Señor, te damos gracias, Padre, gracias, mi Señor. Tú estás con nosotros en cada momento, mi Dios. Quiero darle unos anuncios rápidamente. Estamos reuniéndonos para orar. Hay dificultad en la entrada de la colonia, pero le pido que sea perseverante. Amén. Pida, por favor, pida permiso. Hace unos días le dije a uno de los seguridad, amén, ¿por qué no los dejas entrar, hermanos, si están orando por ti? Están orando, amén. Somos una iglesia, no venimos a hacer daño, venimos a orar. Y me decía, lo que pasa es que algunos hermanos llegan con una actitud negativa, y le decía, estamos orando por ti. Usted dígale, vamos a orar por ti. Amén. Estamos abriendo la iglesia todas las mañanas para orar. Este domingo también iremos y vamos a celebrar el servicio allá en la iglesia. Amén. El grupo que está filmando, unos hermanos de la alabanza van a estar ahí. Amén. Pero le pido a usted, madre de familia, niños, quédense en casa.
Amén. Yo sé que Dios va a obrar hasta ahí donde usted está. Amén. Quiero recoger una ofrenda en esta preciosa noche. Amén. Le pido que usted mantenga y abra su Biblia ahí donde está. Amén. Que Dios le pueda dar favor. Amén. En esta noche le pido que abra su Biblia en el libro de Marcos libro de Juan. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículo 1 dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesús, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Esto era algo muy especial. Esto era algo muy caro. Nardo puro era de lo más caro que podía existir. Oiga bien, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había entregado: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres, oiga bien, siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y fueron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estamos viendo una situación un poquito hostil, una situación un poco confusa. Amén. Estaba Jesús, después de haber resucitado a Lázaro, estaban sentados y Lázaro estaba con él a la mesa. Amén. María toma, amén, un frasco, amén, de alabastro, de perfume de nardo, amén, algo que era muy costoso. Judas estaba allí. Amén. Recuerde, Judas era el tesorero de los discípulos. Él recogía el dinero. Amén. Él tenía la bolsa del dinero que recaudaban, pero él siempre sustraía. Jesús mismo dice en la palabra de Dios, amén, siempre estaba en contra y siempre estaba tratando de acaparar el dinero para poder agarrar más. Él fue el que le dijo: mira, ¿por qué no se vendió esto a los pobres? ¿Por qué no se vendió esto y se le dio a los pobres los 300 denarios? Parecería en estos momentos, alguien me dijo en una ocasión, amén, estos son los momentos donde se tienen que ver los diezmos, donde se tienen que ver las ofrendas. Ve y repártelos a los pobres. Le digo yo, ¿y cómo crees que pagamos nuestra renta? ¿Y cómo crees que pagamos nuestros servicios básicos? No, pero es que los diezmos no son. Estoy de acuerdo contigo de que los diezmos no son para el pastor. Lamentablemente esta iglesia todavía no le paga al pastor. Estamos supliendo una necesidad. Hay que pagar muchas cosas todavía. Hay mucha gente pensando, ¿dónde están aquellos? Siempre, ahora las iglesias deberían de ser. Ok, yo te digo algo, hermano. Lamentablemente ese pensamiento también está llegando a la iglesia. Hay muchos hermanos dudando en cuanto a su ofrenda. Algunos no están diezmando. Algunos no están ofrendando. Pero a los pobres siempre los tendremos ahí. A la gente la necesidad siempre va a estar. Hay mucha necesidad hoy en día. Mucha necesidad. Ok, está bien, le vamos a ayudar a mucha gente. Cerramos la iglesia porque ya no podemos pagar renta, ¿verdad?
Ya no van a haber ofrenda, diezmos, y lo que entre lo vamos a ocupar para comprar víveres. Se lo vamos a dar a la gente que necesite en la calle o a algunas familias que lo necesiten. Cerramos nuestra iglesia. No pasa nada. Si así es el deseo de toda la gente. Pero ¿qué es lo que Dios piensa en estos momentos? ¿Qué es lo que Cristo piensa en estos momentos? Y Jesús le manda un mensaje a la iglesia, le manda un mensaje a aquellos incrédulos y les dice, a ellos siempre lo vas a tener. Pero en este momento necesitamos mantener abierta nuestra iglesia para cuando gente, amén, los perdidos lleguen, tengan donde llegar, un refugio donde estar. Cuando tú y yo necesitemos reunirnos para poder adorar el nombre de Cristo Jesús, necesitamos un lugar donde estar unidos, donde estar reunidos, donde estar juntos. Como cuando Hechos 2, amén, descendió la presencia de Dios. En ese lugar estaban todos unánimes. Necesitamos un lugar donde estar. Si tú tienes un lugar amplio, si tú tienes un lugar y lo quieres ceder para la iglesia, amén, claro, todo lo que podamos reunir en este momento, amén, que a veces no logramos ni reunir para la renta. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas mentes pensando, no, en estos momentos yo debería de recibir. Hay muchas mentes pensando en lugar de dar. No, es que yo no tengo mucho. Pues hermano, de lo poco que tenemos, hay muchos hermanos siendo fieles, están sus diezmos, fieles. Estaba orando por cada nombre, por eso te pido que le pongas nombre a los sobres, amén. Estaba orando por familias, por cada sobre, amén. Estaba orando por cada familia de la iglesia, amén. Y yo te digo en esta hora, gracias a Dios, sabemos, amén, muchos, casi toda la congregación, si no es que toda, amén, estamos en ese mismo sentir de que necesitamos seguir adelante en la obra de Dios. No vamos a tocar las promesas que hemos estado obteniendo para poder enviar a la iglesia a Quetzaltenango. Amén. No nos vamos a ver fracasados frente a Satanás. Amén. Aquel día cuando todo se abra. Amén. Y tengamos que enviar a la obra a Quetzaltenango. No nos vamos a quedar con brazos cruzados. No hay dinero. No, vamos a seguir, hermano. Porque la obra de Dios no para solamente por una mentalidad mezquina de algunas personas que ni siquiera son de nuestra congregación. Yo te digo en esta hora, todos estamos haciendo un esfuerzo, luchando, amén, porque la obra de Cristo siga adelante. Yo te pido en esta hora, sigue adelante. Nuestro enfoque, hermano, es seguir, amén, buscando la seguridad de que habrá un lugar abierto para poder continuar, hermano. No solamente hemos estado, y ahí está, pagando una renta, hemos estado haciendo arreglos en la iglesia, hemos tratado de estar haciendo cosas diferentes. No estoy diciendo que, amén, necesitamos dejar y abandonar a la iglesia. No, al contrario, ahorita es cuando todo debería de seguir un calendario de limpieza incluso. Ahí debería de haber, tú deberías de estar limpiando la iglesia día con día. Mantener las sillas puestas, amén, esperando ese día que venga. Todavía se sigue pagando luz, todavía se sigue pagando agua, todavía se sigue pagando renta. Todavía seguimos preparándonos para ese gran día. Hay grandes inversiones que hacer. Necesitamos más fe. Y necesitamos más hombres, más familias, más cristianos que sigan empujando esta carreta. No solo depende de uno. No es mi casa la que te estoy pidiendo que pagues la renta. No es mi casa. Es la casa de todos nosotros, donde nos reunimos para adorar a Dios. No es mi casa. Y es donde más invierto. No es mi casa y es donde más arreglo. No es mi casa y es donde más estoy. Yo te pido en esta hora que seas fiel, así como lo estamos siendo todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recoger esta ofrenda. Esto parecía una locura, hermanos. Esta mujer derramando ese frasco de alabastro a los pies de Cristo, enjugándolo con sus cabellos, secándolo con sus cabellos. Y uno de sus discípulos, no estamos hablando de una persona inconversa, estamos hablando, uno de sus discípulos le dijo, eso mejor lo hubiésemos vendido
y de lo vendido lo hubiésemos dado a los pobres. Hay mucha necesidad en todas las áreas. Hay mucha necesidad. Pero no podemos dejar de hacer una cosa por enfocarnos en algo externo. Necesitamos cubrir nuestros gastos. Necesitamos hacer lo que es para Dios. Vamos a ser fieles en esta noche. Yo te pido que seas fiel con tus ofrendas, tus diezmos y tus promesas en esta hora. Vamos a ir delante de Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Sé que tú estás en medio de todo esto, Señor. Ayúdanos. Padre Santo, tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, tú eres quien, Señor, guía nuestras vidas. Prospéranos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un trabajo, a tener, Padre, esos ingresos para poder, Señor, suplir para tu templo, Señor. Yo sé que todo es tuyo, Señor, pero queremos, Señor, dar nuestras primicias. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a continuar en este reto, Señor. A continuar, Padre Santo, nuestra vida, Padre Celestial, para continuar teniendo abiertas las puertas, Señor, de tu templo para que gente se salve. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Levántese. Gloria a Dios. Amén. Abra su Biblia, vamos a entrar a la palabra de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Una madre de familia fue a una institución, fue a un colegio y directamente al director golpea la puerta y le dice: mi hijo estudió todo el año, mi hijo no faltó ningún día a la escuela, mi hijo, amén, siempre lo mandé con sus cuadernos a la escuela, siempre iba uniformado y siempre trataba de estar puntual en la iglesia, en la escuela. Explíqueme, director, ¿por qué estas malas notas y por qué mi hijo ha reprobado el año? No entiendo, amén, si él siempre salía a la escuela, si él siempre iba uniformado, siempre estaba en los horarios, siempre estaba allí. Cuando lo vine a inscribir, lo inscribí en este grado de básicos. ¿Y por qué ahora me dice que mi hijo ha reprobado? Si nunca faltó, la asistencia siempre estuvo, siempre iba uniformado. El director voltea y le dice: señora, no solamente importa de que venga, no solamente importa que haya llegado hasta el último día de clases al colegio, a la escuela. Lo que importa es cómo estuvo él, cómo desarrolló, entregó tareas, hizo trabajo, cumplió con su zona, cumplió con las tareas, cumplió con todo lo que tenía que hacer. Poco a poco la madre iba bajando esa impulsión que llevaba. Amén, ella se sentía, amén, avergonzada de ver que su hijo había reprobado, que su hijo no había cruzado el año. Pero cuando se dio cuenta de que lo que el director decía tenía razón, no importa que haya llegado al final. ¿De qué sirvió que haya estado todo el tiempo en la escuela si al final no cruzó el año? ¿Qué va a pasar con mi hijo ese tiempo perdido? Sí, pregúntele a él. Pregúntele a él, porque los días se acabaron. El tiempo llegó a su fin. Había un rey, había un hombre que fue ungido como rey de Israel, el primer rey de Israel. Un hombre que cumplía con todos los requisitos requeridos por Jehová.
Un hombre que tenía una buena perspectiva de la vida. Un hombre que tenía fidelidad allá en el campo criando, amén, burros, amén, y pastaba burros, amén, y los llevaba, amén, y los traía, los burros de su suegro, amén, hacía una y otra cosa. Y viene al profeta y le dice, tú vas a ser rey de Israel. Yo, no puede ser. Tenía un tremendo plan. Empezó bien, amén, se sentó al trono, vistió las túnicas de rey, amén. ¿Cómo es posible de que Saúl, amén, haya muerto de esa manera? Dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar en medio de ella. Y sus criados le respondieron, aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué pasó? Hombre, ¿entiende? ¿Qué pasó? Eras ungido de Dios. Tienes que confiar en Dios. ¿Por qué estás terminando tus últimos días? En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. La obediencia, hermano, tenía un tremendo lugar. Había sido ungido como rey. Pasó los días bien. Estamos llegando a los últimos tiempos, hermano. Quiero decirte el título de este mensaje. Y el título de este mensaje es Al final de los días. Estamos llegando al final de los tiempos, hermano. Quiero que te des cuenta. Estamos terminando, amén, estos últimos tiempos. El mundo, hermano, el fin de los días está llegando. El mundo está colapsando. Las profecías bíblicas están cumplidas y las que aún faltan están por cumplirse. Cristo está a la vuelta. Cristo está pronto a llegar, hermano, por su iglesia. El país más poderoso del mundo está colapsando. Estados Unidos está padeciendo de una situación tan horrible últimamente y muchos estamos ignorando. Amén. Sí, a muchos nos gusta escuchar, amén, el misterio de lo que está sucediendo. Israel, hermano, el pueblo escogido también está sufriendo y están planeando atentados en contra de la niña de los ojos de Dios. Y oremos en esta hora, hermano. Tenemos que nuestra oración debe de ir, amén, pidiendo a Dios por Israel, por esta nación tan poderosa, Estados Unidos, amén. Y tú podrás decir, amén, ¿por qué? Hermano, quiero decirte, Estados Unidos es uno de los primeros y de los mejores aliados que tiene Israel. Si a Israel quieren atacarlo, el primero que va a ir a ayudarlo va a ser Estados Unidos. Nosotros somos aliados también, amén, de Estados Unidos, amén, y buscar el favor, amén, para poder ir y proteger a Israel. Oremos por estas naciones. Los tiempos están llegando al final. Gracias a Dios, hermano, que nosotros fuimos una nación que estuvo de acuerdo con la nacionalización de Israel. Amén, porque hay pueblos que están en contra, amén, de lo que Dios quiere hacer. Hermano, se habla de la quinta generación. Tú has escuchado, se escuchan videos, amén, hay videos que están pasando muchas cosas. La generación quinta, amén, donde el nuevo orden mundial, mucha gente está aterrada. Mucha gente está preocupada. ¿Qué va a suceder con esto? Y andan investigando en Google qué significa. Andan viendo video por acá y por acá. Amén. La quinta generación, hermano, está el orden mundial donde se va a controlar a la mayor parte de la humanidad.
con los avances tecnológicos. Pero esto ya lo veíamos llegar, hermano. La ciencia que quiere desafiar a Dios con la creación y compararse a Dios con lo que están haciendo. El ser humano ha desobedecido la ordenanza de Dios, amén. Y muchos de los seres humanos, muchos hombres, amén, la humanidad está mordiendo una vez más el fruto prohibido, hermano. Y es eminente que Cristo está a la puerta, es eminente que Cristo viene pronto, amén. Yo no sé qué sucederá con las siguientes generaciones, pero estoy seguro de que Cristo viene pronto. Se puede sentir, podemos sentir esa atmósfera, amén. Los tiempos son los finales. La pregunta del millón es, hermano, ¿tú eres salvo y estás cerca de Dios en estos últimos días? No estoy preguntando si conoces, o si sabes, o si estás enterado. Estoy preguntando, ¿estás tú cerca de Dios? ¿Estás a salvo en Cristo en estos últimos días? Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cree usted que el fin del mundo está latente, está a la vuelta? ¿Cristo viene pronto? Amén. Ahora, ¿cómo están tus días? Estaba dando una ilustración de una madre que llegó a reclamar por su hijo. Él estuvo todo el año, llegó hasta el último día, pero reprobó. Él sabía que había clases de lenguaje, de matemática, de ciencias sociales. Y lo importante no era saber, hermano. Lo importante es cómo estaba él actuando, cómo él estaba llevando sus materias. Hermano, estamos viendo los últimos tiempos, se están dando las pandemias, hermano, no solo la que estamos viviendo ahorita, hermano, no es algo desconocido. Hay un libro profético en la Biblia, el Apocalipsis, amén, que habla detalles sobre detalle del tema acerca de lo que está sucediendo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 14, amén. No es algo de sorpresa para nosotros. Si tú has leído la Biblia, sabemos que esto está sucediendo y está escrito. Cristo lo sabía antes de los grandes historiadores o antes de los grandes científicos. Cristo ya lo había profetizado. Jesús está hablando con sus discípulos de las señales del fin del mundo, y ahí encontramos un buen resumen de lo que hoy estamos viendo: terremotos, huracanes, pandemias, pestes. El Señor mismo, hermano, descenderá del cielo, porque pronto está por llegar Cristo por su iglesia. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Léanlo conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Solo vamos a reconectar el Zoom. Amén. Estamos reconectando esta aplicación de Zoom porque se acabó el tiempo. Amén. Le pido que nos tenga paciencia. Amén. Estamos reconectando una vez más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Solo estamos esperando a los hermanos que se conecten en Zoom. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Amén. Espero que ya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Los hermanos de Zoom están reconectándose una vez más. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego a nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Pablo a Tesalónica le está hablando: seremos arrebatados los que hayamos guardado los preceptos, los que hayamos caminado y los que hayamos llegado al final, los que hayamos guardado la zona, los que hayamos traído tareas, los que hayamos estado atentos a clase, y no solamente atentos, sino haciendo el trabajo, poniéndolo por obra, no solamente el conocimiento. Todos tienen conocimiento, saben que Cristo viene, es latente y es eminente la venida de Cristo. Amén. Sabemos que las señales se están dando, pero quiero decirte, amén, ¿cómo estás en este momento, en los últimos días? Nadie sabe la fecha exacta. No estoy dando fecha, no estoy diciendo cuándo, pero de que Cristo llega y más pronto de lo que piensas. Quiero hablarte de nuestra realidad en los últimos tiempos. Quiero que hablemos de nuestra realidad en los últimos tiempos. No quiero preguntarte, porque podemos hacer un estudio de lo que está pasando en Rusia, de lo que está pasando en el Oriente Medio, de lo que está pasando en los países asiáticos, de lo que está pasando en Europa, de lo que pasa en Centro, Suramérica y Norteamérica. No, quiero hablar de nuestra realidad. Y nuestra realidad está basada en Jeremías capítulo 30, versículo 24. Vaya conmigo, es muy importante que usted lea esta escritura. Jeremías capítulo 30, versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 30, versículo 24. Amén, espero que ya lo tenga. Dice la palabra de Dios: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días entenderéis esto. Al final de los días, seguramente, hermano, esto causa polémica. Al final de los tiempos, amén, todos queremos escuchar lo que está sucediendo. Si ya o todavía no se han cumplido las profecías, hay que leer el Apocalipsis. Me gustaría, sí, está bien conocer, amén, está bien instruirte en esto, pero quiero hablarte no de lo que está pasando en otros lugares, no de lo que está pasando afuera, sino de lo que está pasando aquí dentro de nuestro corazón. Quiero que hablemos de lo que está pasando los últimos días. Si estamos hablando de que Cristo viene y que está latente y eminente la venida de Cristo, ¿cómo vas a llegar a ese momento? Estábamos hablando en el estudio pasado, hermano Julio, de un tema de la incredulidad. ¿Cómo estás en cuanto a tu fe? Hemos leído este texto en Jeremías 30, 24 y dice que el fin de los días es un tiempo para entender lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todo lo que estamos viviendo en este momento es un llamado de Dios. Todo lo que ha estado pasando es un llamado a los cristianos a reflexionar y que estemos bien, pero que aseguremos nuestra estadía en el cielo. Dice el Señor: moradas estoy preparando para vosotros, pero Él quiere que seas tú uno de los que esté allí con ellos. Es para que reconozcamos esto, hermano. Estos tiempos tienen que ser el fin, amén, de nuestros días. Lo va a ser, pero ¿cómo lo estamos viviendo? Tienen que ser días nuevos, tienen que ser días buenos para nosotros, para nuestra familia. Nos referimos a que el fin de los días, hermano, amén, muchas personas y muchos cristianos están viviendo alejados de Dios. Si estamos hablando de que el mundo está por colapsar y que Cristo viene pronto por su iglesia, yo le tengo una noticia que debe de moverlo en esta noche, y es que muchos estamos viviendo lejos de Dios. Empezando por la incredulidad que hablábamos ayer. Jeremías, vámonos ahí mismo, Jeremías capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted no va con la Biblia, amén, anótelo por lo menos para que lo lea más adelante y despacio. Dice: así dice Jehová, que maldad hallaron en mí vuestros padres,
que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos. Jehová diciendo: hermanos, ¿qué maldad encontraron en mí vuestros padres? Hermanos, ahora hagamos esta pregunta: ¿qué mal pudimos haber encontrado en Jesús para alejarnos de Él? ¿Qué mal podemos encontrar en Jehová para podernos alejar de Él? ¿Verdad que ningún mal podemos encontrar en Dios como para podernos alejar? Sí, hermano, en Él no vamos a encontrar. Él nos ha salvado, nos ha perdonado de pecados, nos ha restaurado, nos ha dado una nueva vida. Lastimosamente, muchos cristianos hemos decidido alejarnos de Dios. Muchos han decidido alejarse de Él, han decidido alejarse de su iglesia por la maldad, hermano, que los asedia. No podemos decir que en Dios, no, yo me alejo de la iglesia por Dios. No, porque han habido debilidades, hermano. A muchos se han alejado por errores de alguien más, errores de su hermano, errores de su prójimo, de las malas actitudes de algunos hermanos, hermanas en nuestra iglesia. Por testimonios malos se han alejado algunos, o por algo que nos molestó del pastor, amén. Pero ¿en qué te falló Dios? ¿En qué, hermano, hermana? ¿Por qué alejarnos de la iglesia? ¿Por qué alejarnos de Dios? Estoy hablando del alejamiento espiritual. ¿Por qué dejar de creer? ¿Por qué la incredulidad? Abrimos esa puerta. Como decía Julio ayer, amén. Muchos están incrédulos hoy, porque nosotros hemos permitido muchas cosas, hermano. Un vehículo se queda en el tráfico sin gasolina, amén, y el conductor no va manejando y dice: ups, se me quedó sin gasolina. No sabía que no traía. Sí sabía. Sí sabía. El conductor sabía que ya tenía más de 50 kilómetros recorridos y solamente le había echado 10 quetzales. Sabía que se le iba a quedar. El agente de la policía llega y le dice: ¿por qué se le quedó su carro? No sé. Se quedó sin combustible. Ups, no sabía. Sí sabía. Muchos de nosotros sabemos por qué hemos caído en desánimo, sabemos por qué hemos caído en incredulidad, sabemos que se nos acabó el combustible porque no hemos recargado, sabemos que no hemos estado haciendo. Muchos piensan: ¿por qué estos pensamientos me están atacando en la mente? Pensamientos de maldad, pensamientos de pecado. ¿Por qué estamos dejando entrar material incorrecto en nuestra casa? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? Tú lo sabes por qué. Tú sabes por qué. Tú y yo sabemos por qué a veces la aguja está bajando más de lo debido. Estamos haciendo algo incorrecto. Muchos estamos alejándonos de Cristo en estos últimos tiempos. Es eminente. Cristo viene por su iglesia, pero este es un llamado. Dios está teniendo misericordia de ti y de mí para que volvamos una vez más y no nos alejemos del Señor. Debemos de estar seguros que nuestro Dios no nos ha dejado abandonados. Dios siempre ha buscado. No ha dejado de llamarte, hermano, hermana. Aunque sientas y pienses que, amén, tu familia espiritual te haya dejado, tu iglesia, quien sea que te haya dejado, pero Cristo no te ha abandonado. Cristo todavía, amén, está esperándote y sigue llamando, amén, como en Lucas capítulo 15, verso 20 al 24, el padre del hijo pródigo ve a su hijo llegar y deja todo tirado y va al encuentro y lo abraza. Cristo está esperando por ti en estos últimos días. No te puedes alejar, hermana, hermano. No permitas que tu corazón se aleje de Dios. Debemos de entregarnos por completo al Señor en estos momentos. No podemos estar siendo, amén, indiferentes como hablábamos la otra vez. Tienes que entregar por completo tu vida en estos últimos días, en estos últimos tiempos.
Dice el libro de Oseas capítulo 7, versículo, amén, 8. Dice la palabra de Dios: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como una torta no volteada. Muchos están fríos. O bueno, más bien dicho, muchos están tibios. Muchos hoy en día están viviendo como una torta, amén, no volteada, bien quemada de un lado, amén, pero del otro lado está crudo, amén. Estamos viviendo a la mitad, estamos viviendo a media. Yo te quiero preguntar, si a ti fueras a un lugar donde venden pollos y solo lo cocieran de un lado, amén, y el otro lado está crudo, ensangrentado, amén, ¿lo recibirías? ¿Lo recibirías? No. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros de que Dios va a recibir nuestra vida a medias? ¿Cómo pretendemos creer, bueno, Dios se come lo que sea? No. A Dios le tenemos que entregar lo mejor. Entregarle a Dios lo mejor. Y en estos días muchos están viviendo medias tintas. Muchos están viviendo, bueno, como no hay iglesia, amén, yo hago lo que quiero, oro cuando quiero, ayuno cuando todo no hay. No, hoy es cuando más debes de vivir para el Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar algo a medias? No. Dios ha dado continuidad para que tú puedas respirar, para que tú puedas tener vida. Dios día con día, sin fallar en un minuto, el aire te lo ha dado. Sin fallar te ha dado respirar. Tus pulmones están trabajando a todo dar. Tu corazón, gracias al Señor, está palpitando. Y por eso tienes vida. Por eso tienes vida. Hay una continuidad en la bendición de Dios. Pero nosotros nos hemos vuelto intermitentes. Oro cuando quiero, cuando puedo. Si quieres orar, si vas a orar cuando quieras, nunca vas a orar. Nadie le nace de la carne orar. No. Necesitas tener por tarea. Necesitas ser un hábito. Necesitas convencerte a ti que necesitas estar en comunión con Dios. Entonces, hermanos, si a Dios, amén, si a ti no te gustan las cosas a medias, mucho menos a Dios. Muchos cristianos, antes de esta crisis, antes de todo lo que estaba pasando ahorita en la pandemia, amén, tenían sueños, tenían deseos y estaban en fuego en Cristo. Estaban bien en la iglesia, ahí estaban en la alabanza, cantaban muy bien, tocaban muy bien, amén, hacían de todo. Hoy en día ves de un lado y están crudos. Tratas de revisarles el corazón y están crudos. Que se han alejado de Dios. Su Dios estaba en la plataforma. Su Dios estaba frente a las luces. Su Dios estaba donde estaban los demás viéndolo. Aquí es donde tienes que demostrarle verdaderamente a tu Dios que Él es tu Señor. Aquí es donde le debes demostrar hoy, hermano, a solas, donde solamente tu esposa, donde verdaderamente tus hijos sabes quién eres. Ahí debes demostrar al cristiano. No deberíamos de ser solo cristianos de plataforma y cristianos de edificio. Deberíamos de ser cristianos 24/7 en todo momento. Pero tenemos que decir que ya es el fin de los días. Lamentablemente Saúl decidió vivir así y no terminó bien. Tenemos que decidir, hermano, que ya es el fin de los días, pero de vivir de esa manera. Hay mucho morbo en escuchar, amén, qué es lo que está pasando en tales naciones, qué es lo que está pasando. Se escuchan trompetas en el cielo. Eso te debería de hacer temblar y perdonar y arrepentirte de pecado y reconciliar. Yo no he escuchado trompetas en el cielo. Pero si las llego a escuchar, vuelvo a doblar rodillas y le digo, Señor, perdóname.
porque he sido pecador. Porque he pecado en contra tuya, Señor. Te pido reconciliarme una vez más, día con día. En la oración le digo, Señor, ayúdame, te pido perdón si he fallado con el ver, escuchar o hablar. Mucha gente, hermano, está pecando y haciendo a un lado a Dios en cuanto a sus planes también. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vaya conmigo al libro de Santiago. Capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Dice el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermano, muchos estamos pensando qué va a suceder después de que abran, amén, todo. Muchos están pensando en irse de vacaciones. En cuanto abran aquí, va a ser una maratón. Muchas personas van a estar en la playa, aprovechando el tiempo perdido. Porque en estos momentos a veces tenemos temor, Cristo viene pronto, pero cuando logren abrir todo, cuando el Señor permita que todo esto pase, amén, porque, amén, mucha gente se va a olvidar de las promesas, mucha gente está haciendo planes, mucha gente está diciendo, amén, vamos a poner este negocio, vamos a abrir esto, amén, y estamos dejando verdaderamente fuera a Dios. Estos tiempos han demostrado que no solamente es nuestra vida, sino también el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Ya te diste cuenta? Todo cambió de la noche a la mañana. Todo cambió. Los planes, amén, para muchos fueron frustrados. Se frustraron algunos planes. Fueron realizados sin tomar en cuenta a Dios. Muchos están amargados, enojados porque esto pasó. Yo tenía planes grandes. Pero también muchos se han dado cuenta, amén, que es bueno tomar a Dios en cuenta en las decisiones. Gracias a Dios, amén, porque tenemos un día más de vida. Ya debe de ser el fin de los días, hermano, de vivir mal y alejados de Dios. Tomemos en cuenta a Dios en estos últimos años, hermano, en estos últimos meses, amén, que hemos vivido, amén, se ha incrementado el estrés, hermano, la preocupación de mucha gente, amén, pero no solamente porque el hacinamiento o el confinamiento en las casas, sino, hermano, porque las guerras han aumentado, amén, porque terremotos hay en todos lados, la persecución de cristianos, las enfermedades están, muchos temen en estos tiempos finales, muchos están preocupados, pero la verdad, hermano, es que deberíamos de preocuparnos, amén. Cristo viene pronto y no nos deberíamos de asustar. No te asustes, Cristo viene pronto, amén. No te preocupes, amén, porque Él haya de venir. Preocúpate porque te tienes que ir con el Señor. Aprende de la higuera esta lección en Mateo 24:32 al 33. Tan pronto como se vienen, empiezan a ponerse tiernas, sus ramas brotan, amén. Ustedes saben que está viniendo, amén, está cerca la venida de Cristo. Debería de ser la actitud de un cristiano en este momento, fuerte en el Señor, con más fe, con más dedicación, con más cercanía a Dios. El miedo no debe de ser parte, porque Cristo viene. Deberíamos de sentirnos con gozo. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús.
No se dejó llevar por el temor, sino que confió en el Padre hasta el final. El fin de los días de soberbia debes de terminar. El fin de los días de incredulidad deben de terminar. El fin de los días, amén, sin tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, deben de terminar. Deberíamos de estar más preocupados por eso que por lo que está pasando, amén, alrededor del mundo, amén, porque Dios, amén, está a la puerta. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo está pronto a llegar por nosotros. ¿Cruzaremos el año? ¿Aprobaremos? Te pido que cierres tus ojos por un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Saúl, siendo un gran hombre de Dios, fue ungido. Y muchos pensaríamos, Cristo se equivocó, Él tenía que saber lo que iba a suceder, mas sin embargo Dios le dio una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Él está abriendo puertas para aquellos que necesitan un cambio en su vida. Pueda que tú hayas andado en malos pasos, pueda que hayas andado en drogas, en alcohol, pueda que tu vida no estaba bien, no estaba ordenada, pero Jesús, amén, es como el padre del hijo pródigo, vuelve otra vez a casa y Él abre sus brazos, amén, y una vez más te recibe con vestiduras, amén, reales. Te sientas una vez a la mesa, una vez más a la mesa de Cristo, amén, porque Cristo no te hace de menos. Cristo está llamándote en este momento. Esto no es una advertencia nada más, esto no es solamente una acusación, esto es un mensaje de reflexión, esto es un mensaje que tiene que mover el piso del cristiano, amén, y ponerse bien y venir a cuentas con el Padre en esta noche. No se trata de haber estado, de haber conocido, de haber visto. Se trata de haber vivido fielmente en Cristo Jesús. Yo le hago un llamado a la iglesia. Todos tenemos cerrados nuestros ojos. Reflexiona por un momento, hermano. Mira todo lo que está sucediendo allá afuera. La vida del ser humano ha cambiado radicalmente en estos tiempos. Impresionante, la gente, amén, hoy en día se ha desenfocado. El diablo está trayendo un temor por las cosas que están pasando afuera, para que te descuides de lo que está en tu corazón. Y en esta noche debes de reflexionar qué hay en tu corazón. Debes de perdonar a tu prójimo, debes de perdonar, amén, a tu familia, debes de perdonar a tu hermano. No vayas y no termines tus últimos días con falta de perdón. No termines tus últimos días, amén, con incredulidad. Hoy es cuando Dios exhorta a su iglesia a que sigamos creyendo en fe, sigamos poniendo nuestra fe firme en Dios. Yo te invito en esta noche, hermano, a que reflexiones por un momento. ¿Cómo está tu vida? Sansón era apartado para Jehová. El hecho de que tú y yo nos hayamos entregado en las manos de Cristo hace mucho tiempo no te da garantía de que vayas a entrar al reino de los cielos. Sansón era, amén, nazareo, era apartado para Jehová, pero cometió pecado, se alejó, estaba confiado en sus habilidades y en la fuerza que tenía. No confíes solamente en una apariencia de cristiano, amén. Hoy es cuando necesitas adorar a Cristo, allí en tu soledad, allí en tu hogar, allí en la intimidad. Haz un altar, amén. Yo voy a abrir este altar, y si tú necesitas reconciliarte con Dios, amén, necesitas ponerte de rodillas delante de Dios y pedirle perdón, necesitas reconciliar con Cristo, haz un acto de fe, levanta tu mano y reconcíliate con el Padre, reconcíliate con el Señor en esta noche. Yo te voy a guiar en una oración de salvación. Repite después de mí estas palabras. Necesitas reconciliarte con Dios. Repite después de mí estas palabras. Dile: Señor Jesús, vengo delante de ti, Padre. Reconozco que he pecado y que he caído en el lazo y en la red del enemigo. Pero te pido perdón y misericordia por mi vida.
Mi desenfoque me está llevando a un precipicio y a un barranco. Yo quiero enfocarme una vez más en el reino de Dios. Quiero enfocarme en la salvación que tú me has dado. Me reconcilio contigo, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Reconozco que eres Dios y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirme una vez más, Señor, ser parte de tu familia, ser parte de tus hijos. Señor, ten misericordia de mi vida. Este altar está abierto, hermanos. Este altar está abierto. Voy a abrir este altar. Este altar está abierto mientras cantamos una adoración. Yo quiero decirte en esta noche, el Señor está trayendo una palabra a tiempo a su pueblo. El Señor está trayendo una palabra a tiempo a cada uno de nosotros, hermano. No se trata de tu asistencia, se trata, hermano, de tu corazón. Se trata de en este momento no te alejes de Dios. Toma en cuenta a Dios en tus planes. ¿Qué va a suceder cuando todo esto termine? ¿Tienes planes? Amén. ¿Y dejarte usar de parte de Dios? ¿Crees que esto te ha servido para que reflexiones y para que puedas entregar más de ti a la obra de Dios? Tú sabes que podías dar más. Tú sabes que en este momento puedes dar más. Pídele revelación a Dios. Que Dios pueda traer nuevas dinámicas a tu vida, en tu ministerio, en tu liderazgo. Que Dios pueda darte creatividad una vez más, ese ánimo. Que Dios pueda traer y encender esa chispa. Ya no seas leña mojada, sino necesitas arder en el fuego del Espíritu Santo. Hoy es cuando en iglesia, Dios no quiere una iglesia acomodada. Dios no quiere discípulos acomodados. Dios no quiere hombres y mujeres, amén, que solamente ahí la vayan pasando. Dios quiere hombres y mujeres con iniciativa propia. Dios quiere hombres y mujeres. Dios quiere discípulos. Dios quiere jóvenes que puedan emprender y que puedan tener una iniciativa para prosperar en el reino de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás Señor, el mío. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Creemos en ti, Señor. Yo sé que tú estás obrando en nuestra vida, tocando nuestro corazón. Oh Padre, gracias por estos buenos momentos, Señor, estos tiempos de divinidad, Padre Santo. Oh, randirarara vacío, lobo que dará vacío. Oh, gracias, Espíritu Santo. Bendice este buen momento.